Buenos días. Tengo el gusto nuevamente de encontrarme con ustedes después de mi última visita a Comahue, con el objetivo de que hoy charlemos sobre este tema que es central en la clínica psiquiátrica, que es el estudio de los grandes síndromes de la clínica psiquiátrica de adultos. Y preciso el título de esta manera porque hay una clínica psiquiátrica infanto-juvenil, hay una clínica psiquiátrica geriátrica también, que tienen particularidades que ustedes podrán estudiar cuando tengan las clases correspondientes a esos grupos etarios, es decir, cuando los docentes que se encargan del estudio de la psicogeriatría o de la clínica infanto-juvenil les den sus charlas. Así que con esta precisión vamos a empezar ahora a recorrer los grandes cuadros que se nos pueden presentar en la consulta habitualmente. Para empezar, como introducción al estudio de estos grandes cuadros, vamos a dar algunas precisiones sobre definiciones y criterios en base a los cuales nosotros tenemos que posicionarnos cuando vamos a recibir un consultante y vamos a tratar de ubicarnos en el enorme horizonte de lo que pueden ser los trastornos mentales. Y con estos mojones o indicadores vamos a tratar de ver cómo nos podemos orientar para ir acercándonos a un diagnóstico. Entre las definiciones generales, la primera que quisiera mencionar es la de la noción de síndrome. Cuando nosotros nos orientamos para hacer un diagnóstico, vamos a tener como una guía de referencia las nosografías o las clasificaciones en psiquiatría, de las cuales hemos hablado ya en otra oportunidad. Les recuerdo que tanto en la Clasificación Internacional de Enfermedades, capítulo 5 de la Organización Mundial de la Salud, como en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su versión 4 de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, se utiliza la palabra trastorno. Ustedes van a ver que en la CIE consultarán el capítulo 5, Trastornos Mentales y del Comportamiento, y en el DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de lo que se trata. Esta palabra trastorno apareció en la nomenclatura psiquiátrica a partir del DSM-3 de la Asociación Americana. En realidad, en epistemología médica, la palabra trastorno es una palabra imprecisa, de difícil definición, polisémica, y en la introducción de ambos libros dicen claramente sus autores que cuando utilizan la palabra trastorno, que fue producto de la traducción de disorder, se están refiriendo a síndrome, cosa que debería haber estado en los títulos para no confundir una nomenclatura que ya llevaba 2 siglos en nuestra clínica de la especialidad. Entonces, cada vez que ustedes lean la palabra trastorno, tienen que entender que se están refiriendo a un síndrome. Después vamos a ir a la definición de síndrome para repasarla, puesto que proviene de la nomenclatura médica. La presentación en unos pocos síndromes generales, que es la que voy a hacer yo en esta charla, nos puede orientar inicialmente mucho mejor en la clínica de un caso. Es decir, cuando una persona consulta, una de las primeras cosas que hay que hacer es definir si la consulta que trae pertenece al campo de la patología o no. Una de las cosas más difíciles que hay en la clínica psiquiátrica es definir la salud de una persona, porque a veces llegan los consultantes con algunas quejas que pueden provenir de situaciones de la vida, pueden corresponder a una situación de duelo, pueden simplemente ser una pregunta acerca de si me está pasando algo o no.
lo vemos así en familias que vienen a consultar por la crisis de un adolescente o por la conducta de un niño. Lo vemos en personas entre los 55 y los 60, 65 años que vienen a consultar acerca de si sus pequeños olvidos de memoria no pueden constituir una patología cognitiva, es decir, una demencia incipiente. Y nosotros tendremos en ese momento que diagnosticar la salud. Y como esas, muchas otras situaciones de la vida en las cuales hay que ser extremadamente prudente en avanzar un diagnóstico típico de patología determinada y patologizar cuestiones de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Así que nos vamos a encontrar siempre con el misterio del encuentro, con una persona que viene a preguntarnos si lo que le está pasando merece una ayuda profesional o no. Cuando nos encontramos en esa situación, es bueno que podamos ir dibujando en una especie de puntillado provisorio en qué dirección nos orientamos dentro de los grandes capítulos de la patología. Es por esto que proponía que trabajemos con el concepto de síndrome. Luego de orientarse en un síndrome general, podemos hacer su traducción al capítulo correspondiente de la CIE-10 o del DSM-4 y afinar, podemos decir así, el diagnóstico de tipo o variedad dentro de esa frondosa clasificación de trastornos mentales de los cuales les estoy hablando. Un ejemplo sería, nosotros podemos orientarnos hacia un síndrome psicótico, escuchando al paciente en las primeras etapas o momentos de la consulta. Y luego, cuando hemos llegado a la conclusión de que estamos en el territorio del síndrome psicótico, entonces podemos ir afinando el diagnóstico e ir viendo de qué clase de trastorno psicótico estamos hablando y progresivamente poder a lo mejor llegar a un diagnóstico presuntivo, ya vamos a ver por qué digo presuntivo, de síndrome delirante crónico esquizofrénico e inclusive precisar, por ejemplo, el tipo paranoide. Llegamos entonces a lo que les decía antes, la definición de síndrome. Ustedes recuerdan de la medicina general. El síndrome se define como un conjunto de signos y síntomas que se presentan reunidos en la clínica con mayor frecuencia que el simple azar. Es decir, si ustedes toman algunos de los más generales y simples de comprender, cuando ustedes hablan de un síndrome inflamatorio, van a reunir 4 elementos de la clínica que aparecen reunidos más que por la simple casualidad, como son el calor, es decir, la zona está con temperatura, el rubor, es decir, la zona está enrojecida, el tumor, es decir, la zona está hinchada, está edematizada, y el dolor. Cuando hay calor, rubor, tumor y dolor, nosotros en medicina decimos que estamos frente a un síndrome inflamatorio. Fíjense que cuando nosotros hablamos de síndrome, no estamos obligados, y de hecho no lo incluye la definición de síndrome, a dar una etiología ni a explicar el mecanismo. Es una observación clínica en la que reunimos una serie de síntomas y signos que llevan un nombre porque siempre vienen juntos. Si nosotros le podemos dar a ese conjunto de signos y síntomas un mecanismo causal o una causa propiamente dicha, entonces sí vamos a poder hablar de una entidad patológica o enfermedad. La cadena o la cascada de fenómenos que están ligados al síndrome hipertensivo arterial nos pueden orientar a la causa, ¿no es cierto?, lo que se llama etiopatogenia de los trastornos que estamos estudiando. Si en el caso del síndrome inflamatorio nosotros podemos detectar que existe, que esto es cutáneo, por ejemplo, en el dorso de la mano,
y que existe un germen, esto será un síndrome inflamatorio infeccioso. Estaremos frente a un absceso determinado a cierto germen o por cierto germen. Si lo que ha habido es un traumatismo y hay una fractura subyacente al proceso inflamatorio del dorso de la mano, será un síndrome inflamatorio de origen traumático. En psiquiatría, en general, carecemos de precisiones acerca de las causas de las enfermedades y entonces es muy frecuente, sobre todo en algunas grandes patologías psiquiátricas, que nos tengamos que atener al diagnóstico sindromático. Las causas son las que generan las hipótesis causales de las enfermedades mentales, sobre las cuales permanentemente desde hace 2 siglos tenemos una investigación constante. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que existe una teoría que vincula el proceso o el síndrome depresivo con el metabolismo de la serotonina como mediador sináptico, nosotros estamos hablando de un mecanismo de producción y no de la causa. El mecanismo es la patogenia, la causa es la etiología, y en algunos casos, en medicina, nosotros podemos hablar de conocer ambos aspectos, es decir, la etiopatogenia. En síntesis, el síndrome es descriptivo, mientras que la enfermedad, para ser definida, requiere una etiología, una patogenia o una etiopatogenia, que sería la forma más completa de definir una enfermedad. Aclarado entonces esta situación, la diferencia entre trastorno o la homologación de trastorno y síndrome y la definición de síndrome, podemos seguir avanzando. Fíjense esta diferencia que existe entre la clínica médica en general y la clínica psiquiátrica, que no es menor. Un síndrome, entonces, de acuerdo a la definición que dimos, es un constructo clínico, es un recorte del conjunto de atributos que presenta el paciente desde el punto de vista psicofísico, que nosotros hacemos de la generalidad de lo que se presenta en la clínica. En la clínica médica, un síndrome es objetivo, remite a un fenómeno natural, biológico, material, más allá de que éste puede, obviamente, estamos hablando de clínica humana, tener todas las implicancias emocionales que pueden teñirlo, determinar ciertos aspectos, etcétera. Pero específicamente, en último término, cuando nosotros hablamos de un síndrome en la clínica médica general, como podría ser el infarto de miocardio o el absceso que yo les comentaba recién, vamos a estar frente a un fenómeno de tipo natural, biológico, material. En cambio, esto es menos en psiquiatría, lo es menos porque esta remite a un conjunto de conductas socialmente definidas como desviación de la norma y producto de una perspectiva teórica, como escribo allí en la diapositiva. ¿A qué me refiero con estas dos cosas? Una es que efectivamente a lo largo de la historia uno ve que pueden aparecer algunos síndromes catalogados como locura que con el correr del tiempo desaparecen de la definición, porque hay una influencia social muy importante acerca de lo que se entiende como desviación de la norma. Pero también es cierto que el recorte que nosotros ejercemos en la clínica del conjunto de conductas de un individuo para definirlo como patológica es producto de una mirada inspirada en una determinada perspectiva teórica. De allí que todo diagnóstico es basado en una teoría. No existe diagnóstico de tipo ateórico, no existe nosografía ateórica como lo ha pretendido incorrectamente, en algún momento, lo ha aprendido incorrectamente la clasificación norteamericana de trastornos mentales. Siempre uno mira la realidad desde una perspectiva teórica a priori.
No existe posibilidad de definición. Cuando nosotros decimos de definición ateórica, cuando nosotros decimos, por ejemplo, alucinación o delirio, nos hacemos cargo en esa palabra de toda la historia, desde los orígenes de la filosofía, de lo que puede ser la teoría del conocimiento, la gnoseología, o la teoría de la percepción. Y esto se remonta a siglos, ¿no es cierto? A lo largo de los años en la cultura occidental, esto fue tomando distintas definiciones, etcétera, pero siempre tuvo una referencia teórica. Estas son cuestiones, las que voy a mencionar ahora, que nos pueden orientar un poquito en la actitud subjetiva con la que nosotros enfrentamos la necesidad del diagnóstico en psiquiatría. Está probado suficientemente que los clínicos psiquiatras con una cierta experiencia arriban espontáneamente a un diagnóstico en los primeros minutos de una primera entrevista con un paciente. Y todo el resto del tiempo en el que lo siguen entrevistando, lo que hacen es buscar elementos para confirmar o para refutar esa primera impresión diagnóstica. Así es, pareciera que ciertos fenómenos que provienen del encuentro entre dos personas en cualquier situación se trasladan también al encuentro psiquiátrico y que actuamos de la misma manera cuando intentamos catalogar la conducta de una persona que nos consulta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo in pectore. Saber que somos influenciados de entrada, apenas empiezan los primeros minutos a hablar un paciente, a referirlo a alguno de los compartimentos de la nosografía que nosotros manejamos. Y hay que tener mucho cuidado en quedar atrapado en esa primera impresión. No podemos dejar de anotarla porque es un fenómeno que nos sobreviene, podríamos decir así, pero no tenemos que aferrarnos a esto. Y al cabo de una primera hora, por ejemplo, de entrevista, podremos haber reunido una cantidad de datos que nos confirmen la primera impresión, que la modulen o que la hagan cambiar respecto del primer momento, y entonces ya estamos en una segunda etapa que sería: he realizado una entrevista de una hora y diagnostico que este paciente tiene tal o presenta tal síndrome psiquiátrico. Pero atención, otra de las características que observamos con la experiencia es que esta primera impresión de un síndrome psiquiátrico puede cambiar, puede evolucionar en las horas, en los días subsiguientes, por efecto de la terapéutica, por efecto del encuentro con nosotros mismos, cosa que vamos a ver dentro de unos instantes. Es decir, que no hay que aferrarse a esa primera impresión diagnóstica, hay que tenerla muy en cuenta porque por algo llegamos a ella, pero siempre hay que dejar un espacio de duda respecto de lo que vamos a definir como diagnóstico definitivo de un cuadro que estamos analizando. No es necesario diagnosticar con absoluta seguridad de entrada. Para esto tenemos un paso previo, y esto es muy recomendable en las personas que empiezan, en los colegas que empiezan a hacer su formación. Nosotros tenemos la posibilidad válida y a veces muy necesaria de hacer un diagnóstico presuntivo. Cuando veamos los distintos síndromes, se van a dar mejor cuenta del valor que tiene la noción de diagnóstico presuntivo. La cautela que nosotros vamos a utilizar, vamos a emplear para poder llegar a ese diagnóstico de mayor certeza. Porque hay que tener mucho cuidado con el hacer un diagnóstico y sobre todo transmitirlo a pacientes, a familiares de pacientes, porque el diagnóstico no es una mera enunciación, una etiqueta sin consecuencias. Cuando nosotros administramos un diagnóstico, y fíjense bien que utilizo el término administrar, porque no es simplemente que lo comunicamos,
lo estamos administrando porque produce efectos, como si habláramos de una medicación o de una interpretación en psicoterapia. Produce efectos el diagnóstico. Quien es diagnosticado de un trastorno mental más o menos importante, más o menos severo, en ese momento sufre un impacto muy grande por el miedo a la locura que tienen todos los seres humanos, por el estigma del cual se siente inmediatamente partícipe, y algo parecido puede ocurrir con la familia, angustias, miedos que se desencadenan, rechazos, huida frente a la situación justamente por la angustia que desencadena un diagnóstico de este tipo. Así que hay que ser muy cauteloso y muy prudente. Cuando el paciente pregunta al final de una entrevista, y doctor, ¿qué le parece que tengo? Porque lo dicen así, sobre una metáfora casi infecciosa, ¿qué tengo? Bueno, mire, usted está atravesando un momento difícil, usted en este momento presenta efectivamente una serie de desajustes, de sufrimiento, de confusión, que le está complicando su vida cotidiana, registro todo esto, pero vamos a seguir trabajando y vamos a poder ir viendo de qué se trata esto. Las etiquetas que usamos los médicos, las usamos para comunicarnos entre nosotros, las usamos para orientarnos, por supuesto, en esto, pero la vida humana es tan compleja que merece que nos sigamos encontrando y que sigamos hablando. Yo voy a hacer algunas cosas para ayudarlo desde este momento, a lo mejor una medicación, o vamos a indicar tal cosa u otra, y poquito a poquito vamos a tratar, primero que nada, de comprender lo que le está pasando, y eventualmente con el tiempo podremos vernos con alguna etiqueta, o podemos charlar sobre lo que se llaman diagnósticos en psiquiatría. Es decir, postergar la comunicación del diagnóstico no es malo. No estamos frente a la urgencia de la clínica médica, en donde efectivamente hay que actuar y hay que actuar con absoluta rapidez, y uno debe comunicar a los pacientes el diagnóstico en forma inmediata porque es el fundamento directo y básico de la terapéutica que vamos a emplear. En psiquiatría hay que saber soportar la incertidumbre. Y esto a lo largo de todo un tratamiento, con mucha mayor razón en el momento o en el periodo del encuentro psiquiátrico y la etapa diagnóstica, y con mucha mayor razón aún cuando uno está iniciándose en este trabajo. El psiquiatra es observador participante. Fíjense, relacionen este concepto con el primero de la diapositiva. No hay que aferrarse a un diagnóstico porque puede cambiar con la evolución. Efectivamente, un paciente que llega a una guardia con un cuadro muy florido, muy llamativo, cargado de síntomas, etcétera, a lo mejor no los presenta unas horas después por el solo hecho de haber administrado alguna medicación ansiolítica y haberlo, por ejemplo, hospitalizado y colocado en un ambiente tranquilo, sustraído a todos los estímulos con los cuales venía en el momento de la consulta. Y en ese momento, porque la angustia con la cual él llegaba podía generar toda una cantidad de fenómenos que nos orientaran hacia un determinado diagnóstico sindromático, y al cabo de unas horas de estas maniobras terapéuticas resulta que el paciente presenta muchos menos síntomas o de otro tipo, o se ha reorganizado como para controlar alguna de sus disfunciones iniciales, y nos orientamos más bien hacia otro cuadro sindromático. Entonces, entre estos fenómenos iniciales con los cuales el paciente se encuentra, estamos nosotros mismos. Nosotros influenciamos sobre el campo que estamos estudiando por nuestra sola presencia, por nuestra escucha atenta, por la preocupación que ponemos en el trabajo con el consultante, por toda una serie de fenómenos que se desencadenan en él a partir del momento del encuentro con el clínico. Esto hace que el cuadro pueda ir modificándose. No es difícil ver que uno encuentra alguna constelación de síndrome en una primera entrevista, da 2 o 3 días a un paciente ambulatorio y en una siguiente entrevista que él ha podido pensar mejor, que se ha sentido contenido, que la escucha o alguna intervención que nosotros hemos hecho, más allá de que podamos conceptualizarla, produjo un efecto, digamos,
de reorganización de su personalidad, que 2 o 3 días después encontremos a alguien que está mucho más estructurado, que puede manejar mucho mejor su angustia, que ya no presenta algunos síntomas iniciales, etc. Así que cautela, escucha atenta, reflexión introspectiva del clínico, y mientras nos vamos orientando en el campo sindromático, vamos haciendo zoom y afinando a lo largo, a veces de una sola entrevista, pero otras veces de varias, porque hay que pensar el diagnóstico como un proceso, no como un instante. Bien, otras nociones generales. Por todo esto que acabo de decir, la consecuencia, sobre todo hoy, en el que momento en el cual el psicofármaco está presente en la cultura, y digo esto porque está presente en la cultura del médico, que tiende a administrar una receta en forma bastante rápida, y en la cultura del consultante también, que llega a ver al médico y con miedo o con deseo está esperando la receta del psicofármaco. Esto hay que tener mucho cuidado, no apresurarse a medicar ante un cuadro sindromático que, como les dije antes, puede evolucionar. Un clínico avesado muchas veces lo que utiliza entre un momento y otro de la consulta o inicialmente en una hospitalización es comenzar por una sedación, simplemente para bajar la bulla sintomatológica que presenta el paciente, y que éste pueda reorganizarse un poco, y después realmente, bajando la angustia, ver un poco qué es lo que queda, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos que diagnosticar. Y otra cosa muy importante que hay que mencionar cuando estamos haciendo un diagnóstico de síndrome en psicopatología es evitar un deslizamiento que se observa bastante en los últimos años. Por no hacer un examen psicopatológico en profundidad y apresurarse a ubicar al paciente en alguno de los capítulos de las clasificaciones nosográficas que mencioné y recurrir rápidamente a la medicación, como si estuviéramos en otras especialidades médicas que demandan gran urgencia, luego, de acuerdo al resultado de la medicación que hayamos dado, hacer un diagnóstico retrospectivo. Bueno, si está más organizado y calmó su angustia, etcétera, etcétera, estamos frente a un trastorno de ansiedad porque le dio una benzodiazepina. O si estamos frente a por tal cosa. Entonces, diagnosticar por la medicación administrada es un error. En todo caso, vemos que los pacientes reaccionan a ciertos psicofármacos de manera benéfica, lo podemos tomar como un dato más, pero no confirmar diagnóstico porque reaccionó positivamente a una medicación determinada. Puede ser inclusive producto de un efecto placebo y no de la medicación. En psiquiatría, tengamos muy en cuenta y no nos olvidemos nunca que no hay síntomas patognomónicos. Muchos síntomas son transnosográficos. Nosotros encontramos ansiedad o angustia en prácticamente todos los cuadros psiquiátricos. La depresión puede aparecer ligada a una psicosis como trastorno propiamente dicho, en un cuadro de angustia. La depresión es transnosográfica. La confusión o la dificultad para ordenar las ideas también lo es. Y así sucesivamente. En medicina general hay algunos síntomas que han sido llamados patognomónicos porque remiten, cuando están presentes, a un diagnóstico preciso y a ningún otro. En psiquiatría no existe síntoma patognomónico. Cada síntoma va a cobrar sentido cuando lo analizamos en el conjunto de los demás síntomas presentes y en relación a la historia de la vida del sujeto. Una cosa muy importante a tener en cuenta: los pacientes psiquiátricos también tienen cuerpo. Lo puse así de una manera un poco irónica para recordarlo y remarcarlo bien. Y pueden enfermarse de otras cosas, pudiendo una enfermedad orgánica simular o confundirse con una propiamente psiquiátrica o aparecer en su curso
y coexistir con ella. Esto es el concepto de comorbilidad de enfermedad médica con enfermedad psiquiátrica. Algunas precisiones respecto de esta frase porque no quiero que sea mal interpretada. Cuando yo digo enfermedad psiquiátrica, propiamente psiquiátrica, pareciera que me refiero platónicamente a que las enfermedades psiquiátricas son exclusivamente enfermedades de las ideas o de la mente. Esto es falso. Las enfermedades psiquiátricas son enfermedades integrales, por decirlo de alguna manera, que comprometen también el funcionamiento orgánico y corporal, porque nadie piensa sin cerebro. Pero me refiero a que se manifiestan más particularmente en el campo conductual. Y cuando hablo de enfermedades del cuerpo o enfermedades orgánicas, me refiero a las que se encuentran en el conjunto de la patología médica. Un cuadro de ansiedad aguda puede ser motivo de un diagnóstico diferencial con una precordialgia, con una isquemia cardíaca, puede ser motivo de diagnóstico diferencial con un episodio crítico de feocromocitoma, y así sucesivamente. Hay distintos cuadros que tenemos que tener en cuenta en la clínica médica que pueden simular un trastorno psiquiátrico. Esto tiene muchísimo que ver con la especificidad del diagnóstico en nuestra especialidad, que debe necesariamente, por esta presencia hipotética de un diagnóstico diferencial, estar inicialmente, en el caso de la urgencia más todavía, en manos de un profesional con formación médica que pueda discriminar una cosa de las otras. Es una particularidad de lo que hace a las responsabilidades profesionales por sus incumbencias y competencias que tiene el médico psiquiatra. Entonces, recuerden esta posibilidad de comorbilidad. Y también recuerden que puede haber enfermedades orgánicas concomitantes al trastorno psiquiátrico que estamos estudiando, que deben ser incluidas. Para eso hay algunos ejes de las clasificaciones multiaxiales que nos permiten tener en cuenta la coexistencia comórbida de una enfermedad médica que va a servir mucho para modular el diagnóstico psiquiátrico, para hacerle acotaciones importantes en función del plan terapéutico que vamos a desarrollar. Por ejemplo, en un caso de psicosis con una disregulación del metabolismo de la glucemia, la diabetes, nosotros vamos a tener muy en cuenta el tipo de medicación que vamos a utilizar para no descompensar más un proceso diabético. Y así con cualquier otro psicofármaco que pueda tener un efecto secundario complicante de una enfermedad médica comórbida con el diagnóstico de síndrome psiquiátrico que estamos realizando. ¿Cuáles son lo que llamo operadores clínicos que es necesario, cuando vamos tomando la historia clínica, tener en cuenta, haciendo la entrevista psiquiátrica, debemos tener en cuenta porque ya nos pueden ir apartando o descartando la idea de la presencia de ciertos síndromes? La edad, por ejemplo, del paciente. No vamos antes de determinada edad a orientarnos hacia un cuadro de tipo demencial, por ejemplo. El sexo, porque epidemiológicamente nosotros podemos ver que hay ciertos síndromes que se presentan con mayor frecuencia en hombres o en mujeres. Si el episodio es agudo o lo que nos están consultando es por un cuadro de evolución crónica. Ha pasado bastante tiempo antes de esta consulta, cosa que es bastante frecuente en psiquiatría, o subagudo. Y si el cuadro es agudo, es decir, mire, esto tiene una fecha de comienzo, empezó en determinado momento, lo que también nos puede orientar hacia el diagnóstico de síndrome es si este es un primer episodio o si ha habido otros previamente de las mismas características. Es una reagudización de un cuadro, o es un nuevo episodio que aparece a partir de un periodo de normalidad.
por decirlo de esa manera. Entonces, que sea un primer episodio o una reagudización, o que estemos frente a un cuadro que está evolucionando de manera subcrónica o crónica, ya nos da también elementos para pensar qué síndrome vamos a diagnosticar. Puede aparecer este cuadro, como decía recién, en crisis periódicas, o puede tener una evolución constante, o puede tener una combinación de ambas. Comparen este punto con el anterior y ya hay una cantidad de síndromes que uno podría descartar o hacia los que podría orientarse. Otro elemento importante, sobre todo en el momento agudo, es si hay consumo de tóxicos o no. Tanto en el momento agudo como en una evolución prolongada, porque sabemos que el consumo regular de tóxicos tiene un efecto sobre ciertos aspectos de la personalidad. Pero sobre todo en el agudo vamos a ver que la presencia de tóxicos es necesaria destacarla y nos puede estar orientando hacia un diagnóstico presuntivo u otro. La otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta, que es muy útil, es si el paciente ha sido tratado o no tratado y cómo fue tratado. Porque hay indicaciones indirectas que nos pueden servir para esto. ¿Qué medicaciones recibió? Si fue hospitalizado alguna vez o no, las causas de esa hospitalización, cuánto duró un cuadro anterior, un episodio anterior, cómo se resolvió ese episodio anterior, cómo quedó la personalidad luego de ese episodio, etcétera, etcétera. Es decir, esta mirada, esta pregunta acerca de los tratamientos previos es otro operador clínico que nos puede ser de gran utilidad. En suma, si nosotros miramos este cuadro, vamos a ver que el lugar en donde están el consultante y el clínico en ese encuentro psiquiátrico es la intersección entre estas dos líneas. Un eje horizontal, que es el eje diacrónico, es la biografía. Algunos podrían decir, si estamos haciendo la historia de un trastorno determinado, de un síndrome determinado, de una enfermedad, la patobiografía. Este eje, que es en el tiempo, que se intersecta en el momento del encuentro con el eje sincrónico, es decir, el cuadro clínico. De allí nosotros sacamos el diagnóstico de síndrome. Allí encontraremos una cantidad de síntomas y la combinación de esos síntomas nos va a orientar hacia el diagnóstico de síndrome. Y fíjense que hay una acotación a hacer. Seguramente algunos vieron que había definido el síndrome como conjunto de signos y síntomas. Y aquí, en el encuentro psiquiátrico, yo pongo síntomas nada más. ¿Por qué? Porque hay muy pocos signos. La percusión, la palpación, los estudios complementarios, electrocardiográficos, etcétera, etcétera, que usted, de laboratorio, medicina general, estos signos que son objetivaciones posibles que hace el médico de la patología que presenta el paciente, estas objetivaciones son mucho más escasas en el diagnóstico psiquiátrico. Nos vamos a guiar en nuestro diagnóstico fundamentalmente por lo que el paciente nos relate. Es una clínica muy basada en la comunicación verbal del paciente. Por supuesto que hay ciertos signos que podríamos detectar con la experiencia: agitación, facies, posición corporal, débito verbal, etcétera, que podrían ser objetivaciones de los síntomas que el paciente nos relata, pero son inferencias de una calidad menor. No hay que caer subyugado por la observación de alguno de estos fenómenos, aunque es cierto que el clínico avesado los toma muy en cuenta porque le están transmitiendo la atmósfera vivencial
de la persona que está consultando. ¿Mm? Lo vamos a ver cuando veamos los distintos síndromes a continuación, y entonces vamos a ver a qué me refiero yo con la atmósfera del paciente que se crea en el encuentro a partir de la persona que consulta, del paciente que consulta. ¿Mm? Pero este diagrama simple, pero muy conceptual, me parece que ustedes conviene que lo retengan. Están en este punto de intersección y en el diálogo, por momentos desordenado, que se va ordenando en la cabeza de ustedes, mientras en un canal reciben y escuchan, en otro canal están ordenando los datos. Este ordenador, a partir de todos los indicadores operacionales que les dije antes, se va ordenando en un eje diacrónico y en un eje sincrónico. Y el diálogo va viniendo espontáneamente. El arte de la entrevista psiquiátrica es justamente navegar en una conversación que aparentemente va de un tema a otro, de la seca a la meca, y que de repente se vuelve a ordenar en un cierto eje temático por inducción de la pregunta del clínico, mientras que él va pensando en paralelo al desarrollo de la entrevista cómo ordena todos estos elementos y cómo los va aproximando entre sí, descartando y reservando, conservando, dándoles un valor determinado para ir conformando alguno de los grandes síndromes de la clínica psiquiátrica. Es muy difícil transmitir verbalmente esto. Quizás lo vieron en las entrevistas y lo seguirán viendo en las entrevistas filmadas o en las presentaciones de pacientes que hagan a lo largo del curso. Pero trato de hacer el esfuerzo de ponerlo en palabras para tratar de transmitir esto que hace a nuestro quehacer cotidiano un arte extremadamente complejo que se adquiere con la experiencia, con el tiempo, al lado de quienes tienen justamente más experiencia en estas entrevistas, y cada uno de ustedes va a ir encontrando un estilo. Esto es importante. Nadie entrevista de una manera exactamente igual que otro. Cada uno tiene su estilo, porque tiene su estilo comunicacional como persona, previamente a formarse como médico o como psiquiatra. Entonces ustedes tienen que respetar ese estilo, tienen que estudiárselo a ustedes mismos después de las entrevistas, sobre todo en la etapa formativa, y ir viendo cómo manejan su estilo en determinadas situaciones, y esto es lo que va conformando la habilidad artística, podemos decir entre comillas, de lo que constituye una buena entrevista psiquiátrica. ¿Cuáles son los grandes síndromes de la clínica psiquiátrica de adultos? Y con esta enumeración vamos a detenernos un ratito a descansar y después seguimos con la segunda hora de esta exposición. Los grandes síndromes a los que me voy a referir son el síndrome depresivo, el síndrome ansioso, el síndrome psicótico, el de drogadependencia, el de confusión mental, el de excitación psicomotriz y el demencial. Vuelvo al principio. Esto es clínica de adultos, es decir, personas que han terminado su periodo de adolescencia, podemos decir que diagnosticamos desde los 17, 18 años con estos síndromes, hasta que se entra en la vejez. No obstante, en un viejo podemos encontrar excitación psicomotriz, cuadros ansiosos, depresivos, etcétera, pero van a tener una tonalidad especial. Lo que se observa en clínica psiquiátrica es que entre esos extremos de edades podemos definir de manera más o menos coherente lo que constituye cada uno de estos síndromes de la nosografía. Una vez que nos ubicamos en un amplio territorio como el de la depresión, el del síndrome ansioso o el síndrome de la confusión mental,
podremos ir afinando, como les decía al principio, el diagnóstico en determinados capítulos de la nosografía que tendremos que asentar obligatoriamente en nuestras historias clínicas. Yo les aconsejaría entonces, cuando pasen a estudiar este tema a partir de escuchar esta clase, espero les sea útil para orientarlos, que lo hagan con la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, por ejemplo, que es la que nosotros tenemos que utilizar en nuestro país, abierta. Vean ese gran cuadro sinóptico que está presentado en un librito, y entonces hagan ese ejercicio. Llega un consultante, ustedes están en blanco, se presentan, tienen las entrevistas correspondientes, una o varias del encuentro psiquiátrico. Al cabo de ellas ustedes pueden ubicar al paciente en alguno de estos grandes síndromes y luego, en base al material respecto del cual han tomado nota a posteriori de la entrevista, ¿se acuerdan? En entrevista psiquiátrica no estar escribiendo constantemente porque eso induce al paciente, hay que hacer también un ejercicio de memoria y escribir inmediatamente después para que no se olviden las cosas. Entonces ustedes pueden ir tratando de compararlo con el cuadro más detallado de la clasificación internacional de enfermedades hasta poder ubicarlo en alguno de esos lugares, sabiendo siempre que son constructos clínicos, no entidades naturales, que pueden variar a lo largo de la evolución posterior. Y si al ir ubicando este diagnóstico sindromático presuntivo inicial en la clasificación, mientras estudian ustedes el caso del paciente que los ha consultado, ven que es necesario confirmar la existencia de algún síntoma para que entre en la clasificación correctamente, que ustedes olvidaron de verificar, o que no fue muy claro, que no les quedó muy claro, en una siguiente entrevista exploran ese aspecto. Y así van afinando, si podemos decirlo en una metáfora geográfica, están mirando el globo terrestre en su conjunto y van haciendo zoom sobre la Argentina, que sería uno de los grandes síndromes, bromas aparte, y luego se meten dentro de la Argentina y van haciendo un zoom cada vez más pequeñito, y entonces, bueno, están en el sur del país, y luego hacen zoom más pequeñito todavía, y están en el Comahue. Así vamos pudiendo afinar y entrando dentro de la clasificación a partir de la primera impresión sindromática. Los clínicos operamos de esta manera, operamos de esta manera. Por eso les recomiendo que hagan el ejercicio con varios pacientes de aproximarse de esa forma. Por supuesto que, como en medicina en general, cada vez que hacemos diagnósticos, vamos a tener que tener un acervo mental de una lista de síntomas característicos, porque nadie encuentra lo que no sabe que existe. Vamos a tener que hacer un esfuerzo y ustedes van a memorizar lo que caracteriza a cada uno de los síndromes, de los grandes síndromes que voy a enunciar en las horas que siguen, para poder luego saber que están detectando eso, de la misma manera que lo hicieron con la semiología médica. Descansemos unos minutos y después volvemos.